En nuestra vida cotidiana es muy poco común presenciar hechos que son inimaginables a nuestra visión rutinaria de las cosas, pues algo tan indescriptible suele ser desconocido para nuestro ojo más casual y simple. Dicho desconocimiento se puede tornar a una serie de sentimientos mezclados que van desde la incomodidad hasta el horror mismo, lo cual pues quedará marcado entre nosotros para la posteridad al ser una experiencia sumamente aterradora. Para este mes del terror quise iniciarlo con una serie de anécdotas paranormales que me contaron amigos, familiares, conocidos, cercanos, que me parecieron interesantes y que quise contar para el día de hoy para que cada quien saque sus propias conclusiones, pues dichas ambigüedades que tienen algunas historias pueden ser para una discusión en la caja de comentarios. Así que sin más, empecemos con este macabro espectáculo. La primera historia que voy a contar me la contó mi padre cuando estaba en su juventud trabajando como camionero. Dicho trabajo nunca pensó que lo llevaría a rutas inesperadas. Vamos con la historia. Durante los años 80, mucho antes que yo naciera, mi padre trabajaba como camionero transportando alimentos y víveres de mercado de una compañía muy importante del país. Él me cuenta que, mientras se encontraba descansando en Barranquilla, le encomendaron la tarea de llevar otro cargamento de alimentos hacia un pueblo de La Guajira, departamento al que él desconocía totalmente pues nunca había estado allá anteriormente, y que tuvieron que darle indicaciones por medio de un mapa para llegar más rápido hacia su destino. Sin problema alguno, mi padre aceptó el trabajo y se puso manos al volante para transportar una vez más en su rutinaria labor. Durante el recorrido, mi padre cuenta que iba todo normal y no se presentaron dificultades en el mismo que le impidieran llegar a su destino. Seguía por la ruta asignada en concreto para que no se perdiera en el proceso. Sin embargo, como era de esperarse, en un punto dado se hizo de noche y la carretera se oscurecía a cada rumbo que tomaba, lo cual para él era perfectamente normal y era un conductor profesional que no le afectaban estas circunstancias. Todo seguiría su trayecto, hasta que en un punto dado, este paseo tomaría un giro inesperado cuando, en su travesía llegando a La Guajira, mi padre se topó con un pueblo muy particular, por así decirlo. En palabras de él, me cuenta que este pueblo era de aspecto muy sombrío y a la vez clásico. Las casas eran de arquitectura tipo gótico y magistral. Se sentía como si hubiera regresado en el tiempo, pues era muy poco común para la época que se conservaran casas en tan buen estado, a pesar del aspecto antiguo e histórico. A cada paso que daba, le parecía muy curioso este pueblito, pues en sus propias palabras, lo describía como una mezcla de la época victoriana de Inglaterra con la era granadina de este país. Incluso llegó a ver cómo muchas casas todavía se solían prender con faroles y velas. Mientras seguía conduciendo, él intentaba ser precavido con la ruta, pues las calles estaban siendo muy estrechas y no quería ocasionar algún daño colateral a tan pintoresco pueblo. Odiaba los accidentes y esto no era la excepción. Pensó por un tiempo que se había perdido en el camino y las pocas luces que habían en ese pueblo no le favorecían su trayecto. Su única compañía eran los faroles de su camión que le orientaban el transporte, pero lo que más le llamó la atención fue el hecho de que no había nadie transitando por las calles. Pensó por un momento que era lógico, teniendo en cuenta las horas que eran y la costumbre de algunos habitantes de pueblo que durmieran más temprano de lo normal, pero pronto lo descartaría cuando se dio cuenta que no encontraba ni vigilantes o policías, ni algún tipo de autoridad civil que lo pudieran ayudar a buscar la salida, ni habitantes de calle. Literalmente no había ningún alma que rondara por ahí. La cosa se elevaría a niveles más extraños cuando, a palabras de él, mientras más recorría este pueblo, más extrañas se ponían las calles, pues pasaba del bizarro lujo gótico a unos suburbios destruidos como si una guerra hubiera azotado sobre esa parte del pueblo. Casas destruidas, calles abandonadas y ningún tipo de servicio eléctrico que le brindara ayuda en la carretera. Mi padre cuenta que empezaba a sentirse abrumado por el ambiente. Comenzó como una simple incomodidad tensa, pero más adelante empezó a sentir una energía pesada por cada cuadra que transitaba, como si 1000 ojos lo estuvieran viendo, pero que él no podía verlos. Lo que hoy se conoce como el miedo a los espacios liminales, mi padre lo había experimentado por primera vez en su vida, un miedo que nunca había expresado antes y que ese día lo experimentaba en carne propia, un miedo por algo que desconocía, algo que no sabía si era peligro o simple superstición que le jugaba a su mente, pero sentía que algo lo perseguía y lo observaba desde que entró a ese pueblo.
Sin pensárselo 2 veces, mi viejo puso el camión en marcha y arrancó tan rápido como pudo para huir de ese sitio tan lúgubre y que lo estaba perturbando. Más adelante llegaría a su destino y haría la entrega normalmente. Pasó la noche en un hotel y quedó pensativo sobre tan dichoso pueblo que encontró en su trayecto. Al día siguiente, mi padre emprendió su viaje de regreso para empezar otra labor y visitar unos familiares en Barranquilla, pero mientras más recorría la carretera, más se daba cuenta de que no encontraba el pueblo por el que se cruzó la noche anterior y que tanto lo perturbó por su energía extraña durante todo ese tenebroso recorrido. Camino por camino, mi padre intentaba recordar dónde estaba ese dichoso pueblito, pero fue en vano. No lo volvió a ver y aunque le costaba creerlo, llegó a la aterradora conclusión de que había cruzado por un pueblo fantasma. Pero días después, mientras se encontraba bebiendo con unos amigos y pueblerinos en una cantina, volví a contar esta historia y les preguntaba a sus cercanos que si alguna vez habían estado ahí. Ninguno le respondió, salvo un hombre mayor que le llamaban como el viejo Juancho, quien era de origen indígena. Le explicó algo que lo marcaría para siempre, pues el viejo dijo esto: comprendo lo que le pasó. Es muy común que a los conductores o caminantes que pasen por esas tierras se encuentren con pueblos antiguos o con personas con apariencia harapienta, los cuales pues le pueden dar malas energías, pues son almas que no han podido descansar desde la guerra de los 1000 días. Mi padre no recuerda haber leído el nombre del pueblo, ni supo en qué parte geográfica del mapa se encontraba, pero lo que nunca se olvidará es que fue una de las experiencias más perturbadoras que tuvo en su vida y nunca sintió una energía tan horripilante como aquella vez que traspasó hasta su alma cuando recorría sus solitarias y terroríficas calles. La segunda historia que contaré hoy fue narrada por un ex jefe mío de mi antiguo trabajo, el cual pues tuvo un encuentro fortuito con una persona que jamás creyó que lo marcaría para siempre para mal. Por cuestiones de seguridad y respeto a su privacidad, nos dirigiremos a nuestro protagonista como J. Vamos con la historia. J inicia su historia contando que estaba en una fiesta que había organizado uno de sus amigos en su casa, por lo que había invitado gente externa a su cercanía como familiares del amigo y amigos de sus amigos. J cuenta que había terminado de hablar con sus amigos cuando se dirigió al balcón de la casa para tomar aire un rato, y allí se encontraría con una persona muy particular. Era una chica de aspecto rebelde, la típica jovencita tatuada, de cabello teñido y piercings en el cuerpo, la cual pues encontraba atractiva en el ojo de nuestro protagonista. J se acerca hacia ella con la intención de ligar y formalizar una conversación común y corriente, pues la encontraba muy exiliada de los demás. Como era de esperarse, la chica respondía amablemente su charla, añadiendo algo de humor y picardía al asunto. Con el tiempo se fueron llevando bien hasta quedar en futuras citas. J cuenta que todo iba normal con esta chica hasta que llegó un momento que le haría cambiar su perspectiva para siempre sobre ella. J contó que un día cuando se encontraban caminando por el parque, ambos compartieron una conversación más intimista donde se abrieron un poco más respecto a su vida y sus sentimientos. Aunque ambos quedaron como una relación ocasional de amigos con derechos, aprovecharon el momento de confianza para compartir más sus problemas sin prejuicio alguno. J nunca pensó que lo que le dijo aquella chica lo impactaría para siempre, pues según ella, la razón por la que no quería tener un novio o una relación seria era porque internamente tenía un demonio que era celoso y posesivo que alejaba a todos los hombres que ella había tenido en otras relaciones. Esto inquietó un poco a J, pues le era imposible concebir esa historia sin que el escepticismo estuviera de por medio. J dice que no le creía en un principio, pues en la conversación ya había contado que ella tenía sus problemas mentales que le dificultaban mantener aquellas relaciones, por lo que simplemente pasó por alto todas estas cuestiones al creer que solo estaba loca y todo era producto de su imaginación. Pronto se daría cuenta que estaba equivocado. Días después, J y la chica acordaron para tener un encuentro íntimo según lo establecido en su conversación previa. La chica llegó a la casa de J y empezaron a consumar el acto carnal. Todo iba normal de momento, pero de repente el coito tornaría un giro inesperado cuando J no podía creer lo que estaba viendo cuando estaba encima de la chica. Él mismo vio de primera mano cómo la cara de ella se iba transformando en un ser demoníaco, con una sonrisa larga y macabra, dientes afilados, unos ojos rojos y orejas puntiagudas. Cuando vio esta cara, J se asustó y saltó de la cama interrumpiendo el sexo. Ya no podía continuar, la percepción que ahora tenía de ella cambió repentinamente.
Se dio cuenta que ella tenía razón y era más que imaginación. La chica al ver esto se sintió apenada por lo que pasó, así que dijo: yo lo entiendo, él siempre hace eso. J no quería echarla de la casa porque no era ningún atrevido, por el contrario, la atendió caballerosamente antes de que ella se fuera voluntariamente. J le decía que por qué no rezaban juntos, pero ella se negaba. Él es un católico muy creyente e indicó que rezó por ella cuando se fue. Por alguna extraña razón, él ya no quería despegarse de la chica y seguían hablando normalmente, y todo aumentaría más cuando un día, esta chica le pidió el favor de que le ayudara con una mudanza. J accedió y cuando llegó a la casa de la chica, pudo contemplar el horror mismo frente a sus ojos, pues las paredes tenían cuadros pintados por ella con aspecto demoníaco, y en uno estaba una cara parecida a la que vio en el encuentro sexual y le hizo temblar de miedo. Peor aún fue cuando entró al cuarto de la chica y vio cosas de extrañas a perturbadoras, empezando con que seguían habiendo cuadros de demonios, simbologías y atrapasueños, hasta ver más allá de la estantería, donde había un cuadro lleno de muñecos muy raros, muñecos que parecían de vudú. Esto le asustó más y la chica le explicó sin un atisbo de vergüenza que eran los anteriores novios que ella tuvo y que su demonio les llegó a hacer daño, pues no solo era celoso, también era protector cuando veía que a alguien se le ocurriera hacerle daño a ella. J, como más pudo, empacó todo eso para intentar mantener el prejuicio sin hacerse notar el miedo que toda la vibra perturbadora le estaba dando ese oscuro escenario. J cuenta que luego de encontrarse con esa chica, su vida cambió para mal al sentir presencias extrañas en su propio hogar. Cabe añadir que él tiene un hijo muy pequeño, el cual se levantaba llorando por las noches. El mismo J tenía pesadillas recurrentes, las puertas se cerraban solas, las rejas se azotaban fuertemente y sentía que habían sombras que lo observaban. Hubo una ocasión en la que estaba en el mirador de su hogar observando un partido de fútbol que había en la cancha que estaba al frente de su casa. Sin embargo, su actividad fue interrumpida cuando vio algo extraño en el edificio al lado que se encontraba de construcción. Era una figura aterradora que lo perturbó en ese momento, pues J cuenta que era como una silueta oscura de una figura con sombrero y que parece que estaba fumando. Dicha figura lo estaba mirando únicamente a él y en una parte del edificio que estaba sin habitar. J sabía que todo esto era producto de los encuentros que estaba teniendo con esta chica, por lo que decidió no volver a verse más con ella e intentó alejarse lo más que pudo. Esta historia termina cuando un día J se encontraba lavando su ropa y mientras esculcaba sus bolsillos, encontró un objeto muy particular que lo abrumó bastante, un objeto con el que detectó más su mala energía y que le aterrorizó bastante. Dicho objeto era un cuarzo color negro, que parecía haberse oscurecido con el paso del tiempo. Para quienes desconocen estos objetos, los cuarzos son piedras de colores utilizadas en la brujería y el esoterismo para detectar y absorber energías, siendo buenas o malas dependiendo del color que tornen y la magia que utilicen las brujas. Al ver aquella piedra tan oscura, J no dudó en tirar esa cosa a la basura y en ese preciso momento recordó que el pantalón donde encontró ese cuarzo lo había utilizado en el día de la mudanza de la chica. Por ello, a partir de ese instante, se había dado cuenta de todo y la conclusión era obvia. Tenía que alejarse definitivamente de esa chica. Al final de todo esto, J dijo no haber vuelto a hablar con ella y se lo explicó todo en su última comunicación para cortar de ese momento todo tipo de relación. Contrario a lo que él creía, la chica no se lo tomó a mal y entendió todo perfectamente, pues J no era el primer hombre que se alejaba de ella. Aunque se sintió mal, tenía que hacerlo por su bien y por el bien de su hijo para no seguir atrayendo este tipo de mal augurio. J nunca volvió a saber más de esa chica y esperaba que su vida tomara un mejor rumbo. La última historia de este video que voy a contar, aunque no es muy larga como las anteriores, no deja de ser un tanto perturbadora por lo que pasaron estas personas. Me la contó pues un amigo que le sucedió a sus padres, y por respeto otra vez a su privacidad, nos dirigiremos a los protagonistas de esta historia como Pedro y Caro, quienes por transitar en sendas oscuras nunca pensaron que se encontrarían con el horror mismo frente a sus ojos. Vamos con la historia. Esta historia se sitúa durante la primera década de los 2000. Pedro y Caro se encontraban saliendo de un bautizo a las 3 de la mañana, pues aunque no estaban en estado de embriaguez ni nada por el estilo, sí estaban cansados por los prolongados bailes y charlas que pasaron en esa fiesta. Es ahí que partieron en auto por una sombría carretera cuyas luces eran tan escasas que solo las vigías del vehículo eran las que le brindaban compañía para orientarlos por la carretera de un pueblo muy lejano. Sin embargo, entre la misma oscuridad y el ambiente tan tétrico del lugar,
La pareja notó que en una curva de la carretera apareció una mujer de aspecto demacrado. Usaba vestido blanco y tenía el cabello hacia adelante que cubría su rostro. La misma estaba intentando pedir un aventón o algo por el estilo, pero la pareja se negó a hacer la parada pues su aspecto los asustó tanto que decidieron arrancar más rápido. Luego, cuando quisieron asegurarse de lo que vieron, miraron hacia atrás y se dieron cuenta que aquella mujer de aspecto sombrío había desaparecido y no había ni un alma en esa curva donde se hizo. Posteriormente, Pedro y Caro cuentan que más adelante encontraron una tumba abandonada, pero la misma poseía el nombre de una persona de sexo masculino y posiblemente tenga nula relación con lo que vieron en aquella carretera, por lo que siempre quedará en ellos el misterio de lo que vieron en esa ocasión. También agregan que es muy común que se presenten ese tipo de situaciones paranormales en pueblos pequeños como en donde vivían ellos, pues las malas energías son fruto de las incontables leyendas urbanas que se regían en el mismo. Son muy frecuentes para narrar a los visitantes y aquel espectro que vieron ese día era un ejemplo de lo que hice. También existe una leyenda que dice que han habido personas que han desaparecido misteriosamente en las zonas rurales más alejadas de la población o aparecen muertas en extrañas circunstancias. También se cuenta que no hay que mirar hacia arriba de los árboles por las noches, pues en ellos hay brujas dispuestas a llevarse a cualquier alma ingenua que gusta de buscarle males al cuerpo, en palabras de los propios pueblerinos. Como dije antes, aunque la historia es corta, no deja de ser sorprendentemente aterradora. Así que hasta aquí culmina este video. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Y si desean contar su propia anécdota paranormal o historia aterradora que tengan en su haber, no duden en ponerla en la caja de comentarios o en el interno de mi página de Facebook que dejaré ahí mismo. O también lo pueden dejar por mensaje privado de Twitter. Por el momento, yo me despido. Hasta aquí culmina el señor Boss y que pasen una excelente noche. Hasta luego, mis espectros.